La razón o la capacidad de razonar es una de las habilidades cognitivas más valoradas a lo largo de la historia, habiendo sido considerada en la antigüedad como una de las características que nos separan de otros animales y siendo a menudo confrontada con la emoción. Entonces, el razonamiento es la capacidad del ser humano de que con un ordenamiento de sus pensamientos pueda generar una idea lógica. Con esta idea lógica se obtienen respuestas y resoluciones a los problemas de cualquier índole. El método analítico es aquel proceso de investigación empírico-analítico que se enfoca en la descomposición de un todo, desarticulando en varias partes o elementos para determinar las causas, la naturaleza y los efectos. La definición del análisis es el estudio y examen de un hecho u objeto en particular. Es el más usado en el campo de las ciencias sociales y en las ciencias naturales. Por lo mismo, es lo primordial que para llevar a cabo un método analítico se necesita conocer la naturaleza del fenómeno y del objeto que se estudia para entender su esencia e impartir una apropiada investigación. La palabra dialéctica significaba en un principio búsqueda de la verdad por medio del diálogo, es decir, por medio de las ideas opuestas. El método dialéctico es concebido hoy como un medio de progresar hacia la verdad, analizando la realidad en sus aspectos múltiples opuestos. Vemos, pues, que hay una semejanza de significado muy marcada entre la palabra dialéctica en sus sentidos antiguo y moderno. Solo el método dialéctico permite comprender el trabajo y la transformación de la naturaleza por el trabajo, comprender la historia, el progreso y la revolución. El método dialéctico se puede entender como el arte del diálogo. Es al mismo tiempo una discusión donde se puede discernir y definir claramente los conceptos involucrados. La dialéctica, tal como la entendemos nosotros, es reciente. Se fue formando con el paso del tiempo y con la aportación de varios filósofos, entre ellos Heráclito. En el siglo V a.C. afirma la relatividad, la relación de las cosas entre sí, afirma que todo cambia, que el movimiento es universal, todo fluye, las aguas del río siempre son nuevas, también afirma la unidad y lucha de los contrarios. Demócrito y los atomistas son los primeros materialistas consecuentes en la historia del pensamiento. Para ellos hay en el seno de la materia dos realidades opuestas, los átomos y el vacío. La deducción es un proceso mental o de razonamiento que va de lo universal o general a lo particular. Consiste en partir de una o varias premisas para llegar a una conclusión. Es usado tanto en el proceso cotidiano de conocer como en la investigación científica. Como método científico fue utilizado por los antiguos griegos. Aristóteles organizó el proceso deductivo utilizando los silogismos, considerando que la premisa mayor debía referirse a la esencia o sustancia del objeto, con el fin de que fuera verdadera, de tal modo que la conclusión también lo fuera. Podemos considerar el siguiente ejemplo. La premisa mayor: si todos los metales son electroconductores. La premisa menor: y algunos líquidos son metales. La conclusión es: algunos líquidos son electroconductores. El método deductivo es conocido como el primer método científico, ya que la lógica y la matemática, como primeros modelos de ciencias racionales por excelencia, son abstractas y deductivas. Ahora bien, aclaremos. El procedimiento deductivo otorga validez formal al contenido del pensamiento racional, pero no veracidad a su contenido. De allí que los antiguos griegos no lograran procedimientos que dieran veracidad a sus teorías deductivas, como si se lograra en la modernidad a través de la experimentación. La deducción, como método de razonamiento, impone la necesidad de una lógica formal como condición al proceso. De allí que, aunque sea un rango básico del pensar humano, completando con la inducción, la deducción sea un procedimiento normal en la actividad mental del hombre.
y, como procedimiento científico, aporta el fundamento de racionalidad formal necesario para comenzar el proceso sistemático de la búsqueda del conocimiento. No es solo un método de investigación, sino de razonamiento, y como tal ya se encuentran referencias a él en trabajos de Aristóteles, pero adquiere relevancia con la ciencia natural empírica en los siglos XVII y XVIII. Fue Francis Bacon quien rompió con el deductivismo escolástico, promoviendo el empirismo como base de la ciencia experimental moderna. La inducción permite pasar de los hechos particulares a los principios generales. Consiste en partir de la observación de múltiples hechos o fenómenos para luego clasificarlos y llegar a establecer las relaciones o puntos de conexiones entre ellos, pudiendo concluir en una teoría, inferida inductivamente porque la teoría se encuentra contenida en los fenómenos. Por ejemplo, al observar detenidamente que diferentes líquidos toman la forma del recipiente que los contiene, puede concluirse que esta característica es una propiedad universal de todos los líquidos. Sin embargo, uno de los problemas de este método es que la inducción completa es prácticamente imposible, porque solo es aplicable a clases de objetos o fenómenos de reducido número de miembros, de modo que todos puedan observarse. En la actualidad, el método inductivo ha evolucionado, permitiendo que el científico parta, no de la observación, sino de alguna idea ya estructurada, una hipótesis, constituyendo ahora la observación y la experimentación, etapas en el proceso de verificación de dichas hipótesis.